Manuel deslizó los dedos entre carpetas polvorientas del despacho de su padre, buscando sus papeles universitarios. Las estanterías de caoba oscura sostenían el peso de 30 años de respetabilidad familiar. Necesitaba urgentemente esa carta de recomendación para completar su solicitud de beca, pero su padre había salido precipitadamente tras una llamada. Un folder azul se desprendió del estante superior, desparramando su contenido sobre la alfombra persa. Documentos, recibos y fotografías formaron un mosaico desordenado a sus pies. Entre ellos, un papel amarillento con membrete oficial captó su atención. Transferencia de propiedades a nombre de Elena Fuentes. Manuel nunca había escuchado ese nombre. Lo extraño eran las cantidades anotadas al margen, sumas que superaban por mucho los ingresos declarados de la constructora familiar. Junto al documento, una fotografía donde su padre sonreía junto a una mujer desconocida frente a una casa que reconoció como la propiedad familiar en la costa. Más papeles revelaban un patrón inquietante. Facturas duplicadas, comprobantes de depósitos en cuentas extranjeras, cartas amenazantes de acreedores que nunca llegaron al correo familiar. La imagen de su padre como empresario intachable y pilar de la comunidad se desmoronaba ante sus ojos con cada nuevo hallazgo. Sus manos temblaban mientras ordenaba todo rápidamente al escuchar el motor del auto paterno en la entrada. Guardó una copia del documento principal en su bolsillo, sintiendo el papel como una bomba a punto de detonar toda su realidad. El apellido Morales resonaba con autoridad en todo Fuentes del Valle. Roberto observaba desde su ventana universitaria cómo su padre estrechaba manos en la inauguración de otro complejo residencial. La empresa familiar, Desarrollos Morales, había transformado el horizonte de la ciudad durante 2 décadas. Sus padres, Fernando y Elena, habían construido un imperio inmobiliario desde cero, con principios inquebrantables y una reputación cristalina que todos envidiaban. Roberto, Aya Pimoninato, sus 22 años, conocía de memoria el ritual de las cenas familiares de los domingos. Manteles de lino blanco, cubertería de plata pulida y conversaciones sobre nuevos proyectos comerciales que mezclaban ambición con responsabilidad social. Su hermana mayor, Daniela, siempre destacaba con sus logros en arquitectura, mientras él aún navegaba entre sus dudas en economía empresarial. En las galas benéficas anuales, los Morales ocupaban la mesa principal. Roberto solía observar cómo los demás miraban a su familia, ojos llenos de admiración y respeto. Fernando Morales, con su traje impecable, donaba cantidades generosas, mientras Elena organizaba programas de vivienda para familias vulnerables. La perfección de los Morales era un estándar inalcanzable para muchos. Entre fotografías enmarcadas, de reconocimientos y premios que decoraban el recibidor de su casa, Roberto había crecido sintiendo el peso silencioso de expectativas no pronunciadas. Su padre repetía que el apellido Morales significaba integridad y excelencia. Ahora, mientras repasaba mentalmente aquella factura descubierta por accidente, esas palabras resonaban con un eco hueco que comenzaba a agrietar todo lo que creía saber sobre su familia. El nombre Rafael Salgado retumbaba en la mente de Arturo mientras tecleaba en su computadora. La búsqueda arrojó resultados dispersos hasta que un titular capturó su atención. Disputa por tierras en San Cristóbal involucra a empresarios locales. El artículo, de hacía 15 años, mencionaba a Rafael Salgado como acusador principal contra varios empresarios por
apropiación indebida de terrenos ejidales. Entre los acusados aparecía, casi al final, el apellido Montero. Arturo sintió un escalofrío. Continuó leyendo sobre un conflicto que había terminado abruptamente cuando el caso fue desestimado por falta de pruebas. No había seguimiento en la prensa, como si la historia hubiera sido deliberadamente enterrada. Guardó capturas de pantalla y siguió rastreando información durante horas, saltándose incluso la comida. Esa noche, durante la cena familiar, Arturo observaba a sus padres con una nueva lente de suspicacia. Su madre, al servir la sopa, mantenía esa sonrisa practicada que ahora parecía una máscara. Su padre repasaba anécdotas del trabajo con la seguridad de siempre, pero Arturo notaba algo tenso en su postura cuando mencionaba nuevas adquisiciones. Las pequeñas señales se acumulaban. El repentino cambio de tema, cuando surgía cualquier mención a las propiedades familiares antiguas, la mirada fugaz que intercambiaron sus padres cuando Arturo mencionó casualmente San Cristóbal. Detalles invisibles antes, ahora gritaban secretos. Mientras escuchaba las risas, calculadas, y observaba los gestos estudiados, una certeza crecía en Arturo. La imagen inmaculada de su familia era una elaborada construcción. Debajo del barniz de respetabilidad, algo oscuro acechaba. Y Rafael Salgado, ese nombre que sus padres tanto temían, era la llave para desentrañarlo todo. El teléfono tembló en las manos de Roberto mientras marcaba el número del periodista Gustavo Méndez. 3 tonos de espera, sudor frío en las sienes y finalmente una voz ronca al otro lado. Roberto se presentó como estudiante de historia, interesado en sucesos locales de los 90. No mencionó a Rafael Salgado ni el apellido Morales. El periodista habló con recelo, pero dejó escapar 2 nombres nuevos: Archivo Municipal y Caso 457. Al día siguiente, Roberto cruzó las puertas del edificio gris del archivo, con carpetas vacías bajo el brazo y una excusa preparada sobre una tesis universitaria. La mujer del mostrador apenas levantó la vista cuando le extendió el formulario. Mientras esperaba los documentos solicitados, su pierna derecha no dejaba de moverse bajo la mesa. 3 horas después, sus ojos ardían por el polvo de los documentos. Fotografías amarillentas mostraban terrenos donde ahora se alzaban los desarrollos inmobiliarios de su padre. En los márgenes de un acta, una nota manuscrita: verificar. Relación Morales-Salgado. El estómago de Roberto se contrajo. En el baño del archivo observó su reflejo pálido. Una parte de él quería regresar a casa, olvidar todo, pretender que nunca había visto aquellos documentos. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre preguntando si asistiría a la cena familiar. Roberto guardó el teléfono sin responder y regresó a la sala de archivos. Solicitó el expediente 457 con voz que intentaba no traicionar su nerviosismo. Cuando la encargada lo miró con súbita atención, casi da media vuelta. Pero algo dentro de él se había endurecido. Ya no podía detenerse. Arturo sostenía la taza de café ya fría mientras Ernesto Domínguez, ex empleado de Constructora Morales, desplegaba documentos amarillentos. Sobre la mesa de la cafetería, las manos del hombre temblaban ligeramente al señalar nombres y fechas en los papeles. Propiedades adquiridas a precios irrisorios, terrenos comprados a familias en situaciones desesperadas. El patrón se repetía con precisión matemática: compra a bajo costo, recalificación del suelo, reventa con ganancias estratosféricas. En cada operación aparecían 2 nombres constantes:
Roberto Morales y Rafael Salgado. Los nudillos de Arturo se tornaron blancos alrededor de la taza mientras las cifras y las fechas comenzaban a cobrar sentido. Su padre siempre hablaba del olfato para los negocios, pero aquellos documentos sugerían algo más cercano a la extorsión sistemática. Esa noche, la oficina familiar permanecía en silencio. La luz del escritorio iluminaba carpetas desordenadas, mientras Arturo comparaba registros oficiales con los datos proporcionados por Ernesto. Cada hallazgo confirmaba sus sospechas. Terrenos adquiridos tras presiones inexplicables, propietarios que vendían tras accidentes oportunos. El apellido Morales, que tanto había admirado, comenzaba a pesarle como una losa. La puerta se abrió inesperadamente y la silueta de su madre se recortó contra la luz del pasillo. Elena observó los documentos esparcidos, los archivos abiertos en la computadora. Su rostro, usualmente cálido, se transformó en una máscara de preocupación y algo más, complicidad. Sin pronunciar palabra, cerró la puerta y se alejó por el pasillo. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier confrontación. El café. La esquina bullía de conversaciones aquella tarde cuando Arturo divisó a Rafael Salgado sentado solo junto a la ventana. No fue accidental. 3 días siguiendo sus movimientos lo habían traído hasta allí. Se acercó, fingiendo buscar una mesa libre, y escuchó a Salgado hablar por teléfono. Morales siempre supo resolver esos asuntos, como con los terrenos del este, decía con una risa cómplice que heló la sangre de Arturo. Los terrenos del este, precisamente donde vivían las familias desalojadas. Horas después, en el archivo municipal, las manos de Arturo temblaban sosteniendo expedientes amarillentos. Los documentos mostraban órdenes de desalojo firmadas por jueces distintos, pero todas con el mismo patrón. Dictámenes expeditos, inconsistencias en los peritajes, firmas de testigos repetidas. Y allí, en cada caso, el bufete Morales aparecía representando a empresas inmobiliarias vinculadas indirectamente con Salgado. Un sobre olvidado en el fondo de una caja contenía la evidencia final, una fotografía de 1998 donde su padre y Salgado brindaban sonrientes frente a maquetas de urbanizaciones. El reverso tenía una inscripción: Celebrando Fuentes del Valle Este, la asociación perfecta. La fecha coincidía exactamente con el primer desalojo masivo. El peso de la verdad aplastaba su pecho mientras guardaba copias digitales de todo. Ya no existía posible malentendido ni interpretación alternativa. Su padre, el respetado abogado, Morales, había construido su reputación sobre el sufrimiento de cientos de familias. La imagen del héroe que Arturo había venerado toda su vida se desmoronaba frente a pruebas irrefutables. Caminando hacia casa con las evidencias en su maletín, Arturo comprendió que no había vuelta atrás. La confrontación era inevitable, pero las consecuencias destrozarían los cimientos de todo lo que creía conocer sobre su familia. El clásico mantel de hilo adornaba la mesa familiar, mientras Arturo observaba a su padre trinchar el asado. Dominical. Su madre servía la ensalada con movimientos precisos, ajena a la tormenta que bullía en el interior de su hijo. La rutina familiar parecía una farsa insoportable tras lo descubierto en el café con Rafael Salgado. Arturo esperó que sirvieran el vino tinto, ese ritual que su padre consideraba sagrado. Cuando todos alzaron sus copas, dejó caer el nombre de Rafael como quien arroja una piedra en aguas tranquilas. El tenedor,
De su padre quedó suspendido a medio camino entre el plato y su boca. Sus ojos, normalmente dominantes, vacilaron por primera vez en la memoria de Arturo. La transformación fue instantánea. La máscara de patriarca respetado se desmoronó ante las preguntas directas sobre los terrenos de San Pedro. Su madre palideció, dejando caer el cucharón de salsa sobre el inmaculado mantel. La autoridad paterna se convirtió en vulnerabilidad, luego en una ira defensiva que hizo temblar las copas sobre la mesa. Entre respiraciones entrecortadas, su padre confesó a medias. Habló de decisiones difíciles, de competidores despiadados, de la necesidad de proteger lo suyo. Justificó el fraude como un mal necesario para mantener el apellido Morales donde merecía estar. Sus palabras sonaban huecas, como monedas falsas sobre mármol. La cena familiar, antes sagrada, quedó suspendida en un silencio denso que olía a traición. La verdad estaba servida en la mesa, junto a un postre que nadie probaría. El respeto que Arturo había sentido por su padre yacía destrozado entre los cubiertos de plata y las servilletas de tela. El silencio en la casa de los Morales se había vuelto una presencia tangible. Los cubiertos chocaban contra la porcelana durante las cenas, amplificados por la ausencia de conversación. Hacía 3 días que Arturo había confrontado a su padre con las evidencias recopiladas, y desde entonces Roberto apenas le dirigía la mirada. Su madre, Elena, transitaba entre habitaciones como un fantasma intentando restaurar una normalidad que ya no existía. Aquella tarde, mientras Arturo revisaba documentos en el estudio, Elena entró con paso vacilante. Sus ojos enrojecidos delataban noches de insomnio. Le confesó en un susurro quebrado que siempre supo de los sobornos, las falsificaciones, el dinero desviado. Eligió callar por preservar lo que consideraba el bien mayor, la estabilidad familiar. Sus palabras, lejos de ofrecer consuelo, abrieron una nueva herida. Por la ventana, Arturo observó el jardín donde tantas veces habían celebrado los éxitos. De Constructora Morales. El periódico sobre el escritorio anunciaba un reportaje especial sobre corrupción en el Minas Intimuam sector. Tenía entre sus manos el poder de hundir el apellido familiar o protegerlo a costa de su propia conciencia. Las familias de los obreros fallecidos en aquel derrumbe de 1998 nunca habían recibido justicia. La verdad aguardaba como una bomba de tiempo, y el temporizador estaba en sus manos. El viento levantaba polvo en las calles sin pavimentar de Villa Esperanza. Arturo estacionó su auto, consciente de que desentonaba en aquel entorno de casas precarias y techos de chapa. Llevaba la dirección anotada en un papel arrugado. Familia Gutiérrez, calle Los Álamos, 43. Las coordenadas de otra vida, destruida por la ambición de su padre. La señora Gutiérrez, una anciana de manos nudosas y mirada gastada, lo recibió en un living diminuto. El espacio apenas contenía un sofá descolorido, una mesa de plástico y fotografías amarillentas de una casa que ya no existía. Mientras ella servía mate en un pocillo descascarado, Arturo escuchaba su relato sobre el desalojo. 30 años en la misma vivienda, borrados por una orden judicial gestionada por Constructora Morales. El proyecto Mirador del Valle se había alzado donde antes florecía el barrio de la señora Gutiérrez. La indemnización, claramente insuficiente, apenas alcanzó para este refugio en la periferia. Una vida entera reducida a un par de habitaciones, húmedas y lejanas
del centro donde trabajaban sus nietos. Cuando Arturo se presentó como investigador, el hijo menor de la anciana entró a la sala. Sus ojos se entornaron con reconocimiento instantáneo. ¿Usted es el hijo de Morales? No era una pregunta. El desprecio en su voz congeló el ambiente. La mirada de la anciana cambió, transformándose en una mezcla de dolor y reproche. Arturo salió de aquella casa con el peso de un apellido que ahora se sentía como una condena. En el auto, sus manos temblaban sobre el volante mientras las lágrimas nublaban su visión. Cada documento que descubría, cada testimonio que escuchaba, confirmaba una verdad insoportable. Su confortable vida se había construido sobre el sufrimiento ajeno. La carpeta manila pesaba como plomo entre las manos de Arturo. Dentro, ordenados cronológicamente, descansaban extractos bancarios, fotografías de terrenos, contratos con nombres falsos y recortes periodísticos. 3 semanas recopilando evidencias que conectaban a su padre con el desalojo violento de Villa Esperanza. El café en la esquina de Rivadavia parecía el lugar adecuado, lo suficientemente concurrido para pasar desapercibido, pero con mesas discretas al fondo. Manuel Sánchez, periodista de 1979. Investigación de El Observador. Llegó puntual. Sus ojos cansados reconocieron a Arturo de inmediato. Sus manos curtidas sostenían una libreta gastada mientras examinaba cada documento con meticuloso interés. El rostro de Arturo se tensaba cada vez que el periodista asentía o subrayaba algo. La imagen de su madre apareció fugaz en su mente. Ella ignoraba todo. Esto, la verdad, la destrozaría. Por un instante su mano se posó sobre los papeles como queriendo recuperarlos. Manuel lo observó sin presionarlo. El tic-tac del reloj de pared marcaba segundos eternos. Finalmente, Arturo retiró la mano y asintió levemente. Ya no. Había vuelta atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser conocida. El titular ocupaba media plana del periódico más prestigioso de la ciudad. Fraude inmobiliario en Villa Esperanza. Familia Morales implicada. Arturo contempló su propia declaración impresa en tinta negra, cada palabra revelando la verdad, que por años había permanecido oculta. Su teléfono vibró incesantemente con notificaciones. La historia había estallado en redes sociales, donde antiguos vecinos compartían sus testimonios. Antiguos amigos de la familia enviaban mensajes contradictorios, algunos de solidaridad, otros de reproche por ensuciar el apellido. La fotografía de su padre aparecía junto a titulares que lo describían como empresario respetado ahora bajo investigación. El sonido del teléfono fijo lo sobresaltó. Mientras desayunaba, era su madre, con voz temblorosa, rogándole que atendiera las llamadas de su padre. Arturo observó la pantalla de su celular, donde se acumulaban 15 llamadas perdidas del mismo número. Algunos conocidos cancelaron compromisos con él, mientras que antiguos habitantes de Villa Esperanza lo contactaban para agradecer su valentía. Por la ventana vio a un fotógrafo apostado frente a su edificio, esperando capturar algo para la próxima edición. La sensación de alivio por haber hablado se mezclaba con un terror frío ante lo que había desatado. Ya no había vuelta atrás. La fachada respetable que su familia había construido durante décadas se desmoronaba ante los ojos de todos como un castillo de naipes. La puerta del estudio familiar se cerró con un chasquido que resonó como sentencia final. Huela. Padre de Arturo, con ojos enrojecidos y manos temblorosas, alternaba entre ruegos lastimeros y amenazas veladas.
Sus palabras flotaban en el aire como dardos envenenados. Perderían todo. La familia quedaría destruida. Décadas de respeto pulverizadas por una traición filial. La madre permanecía sentada al borde del sofá, su rostro una máscara de dolor contenido mientras sus dedos retorcían un pañuelo hasta deformarlo. Cuando finalmente habló, su voz emergió quebradiza, revelando 30 años de silencio cómplice, de sospechas ahogadas en perfumes, caros y sonrisas forzadas durante cenas benéficas. Arturo escuchaba inmóvil, sintiendo cómo cada palabra cristalizaba su determinación en lugar de quebrarla. Del cajón del escritorio extrajo los documentos que había preparado. Su renuncia formal a la herencia familiar, al apellido, a la fortuna construida sobre mentiras y sufrimiento ajeno. Los dejó caer sobre la mesa de caoba. Aquel mueble que había presenciado tantas decisiones que destruyeron vidas. Su maleta esperaba junto a la puerta principal, ligera como su conciencia. Por primera vez en años, al cruzar el umbral hacia la noche fresca, el peso de las expectativas familiares se desprendió de sus hombros. La mansión quedaba atrás, imponente y vacía, como el legado que acababa de rechazar. El pequeño apartamento que Arturo ahora llamaba hogar apenas tenía espacio para su cama y escritorio. Cajas sin desempacar se apilaban contra paredes desnudas, esperando un futuro incierto. La ventana daba a un patio interior donde el sol apenas llegaba unas horas al día. En la universidad estatal, donde se había transferido abandonando su prestigiosa facultad privada, nadie conocía su apellido ni su historia. Una tarde, mientras esperaba el autobús, una mujer se le acercó. Arturo la reconoció de inmediato. La señora Mendoza, una de las afectadas por el fraude. El sudor frío recorrió su espalda, mientras contemplaba posibilidades de escape. Ella lo miró fijamente, pero en vez del odio que esperaba, vio algo diferente. Fuiste valiente, dijo simplemente, antes de seguir su camino. Esa misma semana, el periódico anunció que su padre enfrentaría juicio por fraude y que su madre había iniciado un proceso voluntario de devolución de propiedades mal adquiridas. La familia Morales que había conocido ya no existía. Arturo acarició el borde gastado de su nueva credencial estudiantil. El dolor persistía, pero ya no lo ahogaba. La verdad había destruido su mundo de privilegios, pero le había devuelto algo que no sabía que había perdido: la posibilidad de mirarse al espejo sin apartar la mirada. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.